Míriam Subirana es escritora, coach, conferenciante y formadora en indagación apreciativa. Títulos como Serenidad mental, El poder de nuestra presencia o Vivir en libertad narran el camino del despertar espiritual como un viaje lleno de autoconocimiento y transformación. Hoy vamos a hablar en profundidad de la inspiración y la motivación que nos empuja a ser nosotros mismos en esta realidad llamada vida. Hoy nos acompaña Míriam Subirana. Ella es doctora en Bellas Artes, es escritora con más de 15 libros escritos. Míriam, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, de poder compartir un rato tranquilamente sobre temas profundos que despiertan el alma. Hoy tenemos sobre la mesa Mindfulness Relacional. Este es tu último libro. Pronto sí. Va a ser el penúltimo. Exacto, pero sí. Ya hablaremos de él un poco más adelante, porque vamos a empezar con la primera pregunta, Míriam. ¿Qué te ha aportado a ti una vida dedicada a la palabra, a escribir, a la realización de esta obra extensa que tienes publicada ya? Pues mira, es interesante esta pregunta y curiosa también para mí el poder explicar esto, ya que, como has dicho, estudié Bellas Artes, me especialicé en pintura, también estudié la carrera de piano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el piano no hay palabra, sino que hay música, y en las imágenes tampoco. Luego empecé ya de muy joven a meditar y a una búsqueda espiritual, donde en el silencio vas más allá de las palabras. Y luego encontré la necesidad de explicar toda esta vivencia, toda esta experiencia a través de la palabra, porque es como en general nos entendemos y nos malentendemos también, ¿eh? Sí. Y empecé a dar conferencias y cursos de meditación y de acompañamiento a las personas para poder conectar con su voz interior y salir de ese pensamiento discursivo del bla, bla, bla. Y lo que ocurrió es que muchas personas me decían: ¿y esto no lo has escrito? ¿Esto que acabas de decir no lo has escrito? Ahora estamos en otra época, estoy hablando de los 70, los 80, ahora se graba todo y aunque no lo escribas se puede registrar, pero en aquella época pues no era tan común, de hecho no teníamos teléfono móvil cuando yo empecé en todo esto. Ahora con el teléfono ves gente grabando a todo momento. Y eso fue lo que me llevó, es decir, la petición de la gente de poder expresar por escrito lo que había expresado de palabra, hizo que me pusiera a escribir más en serio, porque desde pequeña que escribo, tengo muchísimos cuadernos escritos, he publicado 15 libros, pero hay cuentos y cantidad de historias que escribí, pues que las tengo guardadas, igual algún día salen a la luz, veremos, pero que es algo que lo llevo dentro. El jugar con las palabras para, a través de las palabras, llevarnos a otro espacio de la conciencia. Somos expresión, ¿verdad, Míriam? Somos expresión. Ese conocimiento tiene que ser expresado finalmente en la manera en que tú seas expresión, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la música, a través de la canción o a través del baile o del cuerpo. Del exacto. Cuerpo, tantas formas, ¿verdad? Sí. Pero esa información es dada para ser expresada. Para ser expresada y claro, la belleza es el arte de expresarlo de manera que conectes contigo y conectes con la naturaleza y con el otro, con la persona que tienes enfrente, con las personas que tienes a tu alrededor. Ya que hay veces cuando nos expresamos, por ejemplo, cuando nos expresamos desde la rabia, que no estamos conectando con el otro, sino que estamos como con el piloto automático de una parte más límbica de nuestro cerebro
que está hablando, pero que nosotros no estamos realmente allí, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos expresando. Y eso hace que uno diga, ay, perdona, no te lo quería decir, porque en realidad no te lo quería decir, pero algo en mí lo dijo. Con lo cual, la expresión hemos de aprender a canalizarla bien, sobre todo para salir de este espectáculo en el que estamos, en que la gente habla para criticar al otro, para hablar mal del otro, para rumorear sobre el otro, y la palabra pierde sentido, la palabra pierde belleza, la palabra pierde contenido, y la palabra entonces nos desune en vez de conectarnos. La palabra es expansión, pero también puede ser contracción. Yo te quería preguntar, Miriam, ¿hasta qué punto las palabras, eso que admiramos y que es pura belleza, también pueden contraernos y evitar que reconozcamos, digamos, el ser que somos? Sí, porque la palabra, cuando es contundente, cuando está llena de juicios, cuando surge de nuestras capas más externas, de nuestros personajes, de nuestra coraza, entonces no son palabras que surgen del alma, del corazón, sino de historias desconectadas que no surgen de esa esencia, de ese centro. Y en ese momento lo que ocurre es que esa palabra genera reacción en el otro. Y esa reacción hiere y puede subir en escalada. Y entonces es mejor callar. Sí, porque las palabras tienen un poder, ¿verdad? Una manifestación, son poderosas, ¿verdad? No nos damos cuenta de cómo hablamos y de cómo nos hablamos también. ¿Cuál es esa narración, ¿verdad? Esa música, esa canción que llevamos por dentro, que está diciendo de nosotros, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Qué mensajes nos estamos dando, ¿no? Es importante ver eso también. Sí, de hecho, en el libro que has mencionado de Mindfulness Relacional hay un capítulo sobre el yo narrativo, que es el que está constantemente narrando y narrándose a sí mismo, y que es como un guión que uno se va repitiendo y que a veces puede ser incluso autodestructivo o deprimente o egoico, y es un yo narrativo que no para y que nos impide o nos dificulta, más que nos impide, escuchar más el centro del ser, ¿no? El corazón del ser, lo que yo le llamo el núcleo positivo, el núcleo sano, esa esencia de la esencia que no ha sido polucionada por la negatividad, por la falsedad, por los espejismos ilusorios. Palabras que tienen que llevarnos definitivamente a esa gran pregunta, Miriam, a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es esa gran pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa pregunta, todos estamos convocados a ese encuentro con esta pregunta, mirarla cara a cara para poder indagar en nosotros y descubrir, hacer un descubrimiento de algo que ya es, que ya está, ¿verdad? Sí, todos aquellos grandes sabios de la antigüedad que indagaron en esta pregunta tuvieron experiencias en el desierto. Y en el desierto, si no llevas nada, si no hay nada, o sea, tú imagínate, no falta ahora que te vayas al desierto, pero puedes imaginar un espacio en que norte, sur, este, oeste son solo dunas, donde no hay nada en lo que te puedas comparar. Y entonces, ¿quién eres ahí? Y en cambio, si llevo la pregunta a quién soy yo aquí contigo, o quién soy yo como madre, quién soy yo como hermana, como hija, como escritora, como ciudadana, como mujer, pues las preguntas varían. Y ahí yo voy a esa esencia del ser relacional, de la que hablo en el Mindfulness Relacional, en el libro que estamos comentando, que en el fondo hemos nacido de una relación
y somos seres relacionales. Nuestra esencia es relacional. No podemos realmente desconectarnos. Incluso cuando te parece que estás sola, que estás sin nadie, que estás desconectado, alguna conversación que has tenido, aunque sea hace años, alguna relación con un compañero de colegio o con alguien, algo que nos ha ido constituyendo son las conversaciones y las relaciones que hemos ido teniendo. Pero ese encuentro con nosotros mismos se da en profunda soledad, ¿verdad? Allí no hay nada, es lo que decías tú, un gran desierto. No puedes compararte con nadie y no debes, y no hace falta, ¿verdad? Y no hace falta. Pero ¿cómo deberíamos mirarnos, Miriam? ¿Cuál sería la mirada que debíamos de tener con nosotros mismos para obtener una buena respuesta a esa gran pregunta? Primero, no buscar la respuesta, sino morar, habitar la pregunta y dejar que la pregunta nos habite. ¿Quién soy yo? Es lo que decía Ramana Maharshi. Cuando preguntas ¿quién soy yo? ¿Quién es el yo que está preguntando? ¿Y quién es el yo que se pregunta que está preguntando? Y es como que haces una indagación del yo más profunda. Y el encuentro del yo, del ser, me gusta más utilizar quizá la palabra del ser, se da en la soledad, pero también se da con el otro, con la otra persona, porque la otra persona nos hace de espejo. Y cuando yo reacciono o respondo o no respondo, hablo o no hablo delante de alguien, esto está diciendo más de mí que de la otra persona, con lo cual entro en un autoconocimiento. Para mí este es el ideal, que las relaciones sean espejos de revelación propia, que al relacionarme con el otro le hago de espejo y el otro me hace de espejo desde una escucha que no juzga, desde una mirada que aprecia lo que es sin rebajar, sin etiquetar, sin comparar inútilmente. Y en silencio puedo conocerme también profundamente, porque veo qué es lo que habita en mí. Y en el silencio compartido también es una experiencia muy bonita. Cuando meditamos en grupo es que cada vez veo la gran diferencia de meditar en grupo y cómo en el círculo, en el silencio, nos apoyamos mutuamente en este camino de descubrimiento y autoconocimiento. Cuando dos o más se juntan, ¿verdad? Sí. Ahí aparece la magia, aparece algo muy grande, ¿no? Sí. Qué bello, gracias, Miriam. Buscando en tus libros, hablas del núcleo sano y hablas de los estratos oscuros. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, buena pregunta. El núcleo sano es lo que la Biblia dice, el paraíso interior. El núcleo sano es ese estado de paz y de armonía profunda. El núcleo sano es la esencia que cuando tú estás en ella, brillas. Por ejemplo, si yo te pregunto ahora y os pregunto, recuerda un momento en que te sintieras pletórica, brillando, conectada, que todo fluía en ti, que te sentías bien. ¿Qué ocurría en ese momento? Y las respuestas que obtengo, pues es una experiencia de amor, de mucha paz, de autoestima profunda, de centramiento, de armonía, de luz, que simplemente son palabras para describir algo difícil de describir con palabras. Pero en ese estado estamos conectadas con el núcleo sano. Luego, y con el tiempo y desde que nacemos,
pues con las críticas, con lo que se nos dice, lo que no se nos dice, con lo que obtenemos, lo que no obtenemos. Vamos sintiendo pérdidas, traumas, dolor, todo eso vamos generando como unos estratos oscuros que son como esas capas que cubren ese núcleo sano porque nos hemos salido de él y nos hemos sentido heridas. Pero fíjate, si tú coges un cuchillo y yo cojo un cuchillo aquí, intento cortar la luz, no puedo cortarla. En cambio, una mano sí, una piedra sí, puedo rayarla, un lago o un agua le puedo hacer una marca que luego vuelva a su estado natural. Entonces, es como una metáfora, cuando tú estás conectada con ese núcleo sano, nada te puede herir. ¿Pero por qué nos sentimos heridas? Porque estamos en nuestro yo egoico, en nuestro yo narrativo, en nuestro personaje, diferentes maneras de llamarle, y ahí construimos defensas y estratos oscuros desde los cuales me siento en carencia. Cuando estoy en mi núcleo sano, estoy en la abundancia. Al amar, recibo amor. En cambio, cuando estoy en la carencia, siento que necesito que me ames, estoy como en una situación de necesidad. Y de necesidad que sería innecesaria si estuviera yo conectada con la abundancia que ya hay en mí, en ti y en todos. Entonces esos estratos oscuros que nos llevan al miedo, a la rabia, a la apatía, a la tristeza, a la lujuria, a los celos, a la competitividad, todos esos estratos oscuros nos dificultan a nosotras mismas llegar a ese núcleo sano. Y luego, como no queremos mostrarnos desde esos estratos oscuros para que no veas que tengo rabia o que tengo tristeza o que tengo miedo, entonces nos ponemos una coraza. No, todo muy bien, ¿qué tal? Muy bien, sí, estupendo. Y en realidad es la coraza, pero la evolución va por dentro. ¿Qué hacemos en la meditación y en otras prácticas en las que hablo en el libro de Meditación Contemplativa? Es como buscar esa rendija que atraviesa los estratos oscuros y conecta con el núcleo sano. Cuando yo conecto con ese núcleo sano, aunque sea por una rendija, y te hablo desde allí, mi palabra conecta con tu núcleo sano. En cambio, si yo te hablo desde mis estratos oscuros y desde mis corazas, conecto con tus corazas. La ley vibracional, ¿verdad? Eso no falla, eso es así, ¿no? Y esos estratos, Miriam, algunos le pueden llamar el inconsciente, ¿verdad? Parece que la vida nos permite que tapemos ese ser que somos para protegernos, pero luego nos invita constantemente a revisar eso, porque eso se queda ahí, eso está ahí, y eso está proyectado constantemente. Quiero decir, tu inconsciente, esos estratos, están 24 horas en tu vida, ¿verdad, Miriam? Estamos proyectándolos constantemente. Bueno, yo creo que si meditas y practicas otro tipo de, digamos, arteterapia o sigues algún camino de introspección, introversión, para ver desde dentro lo que te está ocurriendo y para dar espacio a todo eso que se ha acumulado en el inconsciente para que emerja y lo puedas trabajar y lo puedas soltar, entonces no vives constantemente desde esos estratos oscuros. Claro, el ideal es vivir desde el núcleo sano, desde ese paraíso interior, que no es egoísmo, porque a veces hemos entendido que si el otro sufre, yo también tengo que sufrir por solidaridad. Entonces no estoy diciendo que seas insensible al sufrimiento del otro, al revés.
esto nos vuelve mucho más sensibles, mucho más amorosos. Claro, has tocado tu núcleo y puedes tocar el núcleo del otro. El núcleo del otro. Y nos ayuda a aliviar el sufrimiento, no a reprimirlo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que huye del sufrimiento. A través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de distracciones constantes. Tenemos un mundo hecho de entretenimiento, ¿verdad? Para entretenernos. Hay una frase justamente que viene a colación con esto que decimos en tu libro, Miriam, dice: todo lo que realmente necesitamos vendrá a nuestro encuentro, no tenemos que aferrarnos a nada, y dices, nuestra seguridad está en el ser, nuestra seguridad, ¿verdad? Nos pasamos la vida edificando, construyendo una seguridad. ¿Hay algo más frágil que eso, después de todo, verdad? Claro, construimos una seguridad que es totalmente insegura, ¿no? Es como construir un castillo de naipes que con el primer viento se cae todo. Y bueno, yo que acompaño a personas, hay veces cuando se les cae el pilar del trabajo, de la salud, de la pareja, o con hijos conflictivos, o que alguien que era un amigo pues resulta que sienten que se ha convertido en un traidor. En fin, se van cayendo todos esos pilares que te daban seguridad, y uno se da cuenta, ¿y dónde estoy ahora? Entonces, el trabajo evidentemente pues nos da una oportunidad para entregarnos, para utilizar nuestro talento, para hacer algo útil en la sociedad. El compartir en familia nos ayuda a crecer, a aprender a amar, a abrirnos al otro. Lo único que los pilares internos son esos a los que me refiero, esa seguridad interior, que entonces si hay fluctuaciones e incertidumbre, que es en la que estamos viviendo en estos momentos, de una gran incertidumbre, de una escalada de violencia, yo diría alarmante, peligrosa, y uno dice, ¿hacia dónde vamos? Y ayer me comentaba, bueno, en mi familia hay varios científicos, y me comentaban, no, es que estuvimos en la Academia de las Ciencias y nos explicaban que el Sol acabará extinguiéndose. Y digo, bueno, entonces todos nos vamos a Norris, que decimos aquí, ¿no? No lo viviremos en nuestra generación ni muy cerca en las siguientes, pero nos creemos en una seguridad de eternidad que en realidad es todo pasajero. Totalmente. Y eso te da una libertad interior cuando te aferras a todas estas cosas. Si no, ahora disfruto de estar contigo y luego pues igual ya no estaré contigo, o yo no sé lo que pasará, ¿no? Entonces es aprender a gozar del momento presente en presencia. Sí, así es. Qué interesante los pilares. Es verdad, tú que acompañas, Miriam, a personas, después de todo, nuestro sistema de creencias, tampoco tenemos tantos pilares fuertes. A lo mejor hay 3 o 4, ¿no? La familia, el trabajo, no sé, los hijos. Quiero decir, pero tampoco son tantos, pero es verdad que si uno cae, empieza la casa a temblar y temblamos todos, ¿verdad? Sí, ese es unos. Pero a mí también me preocupa como los nuevos pilares de tener no sé cuántos likes en TikTok, de ser el que tiene no sé cuántos seguidores, de ser conocido no sé dónde. Y todo esto es totalmente temporal, es construir personajes. Entonces hay esos pilares que hacen que pues no todos llegan ahí, y los que no llegan se sienten inútiles y tienen tendencia al suicidio, a la depresión, porque yo no llego a ser ese influencer o ese tal.
Pero luego están los pilares que muy bien has mencionado, que son como los más tradicionales, y que es aprender a abrazar la vida y abrazar la muerte. Y a veces cuando viene una enfermedad hay tanto miedo, tanta inseguridad, pero si forma parte de la vida, es lo único que tenemos claro, que llegará un momento que no estaremos aquí, al menos en esta forma. Y de hecho el cuerpo va cambiando. Si nos hubiéramos visto el año pasado, yo tenía menos canas y el año que viene pues quizá tengo más, ¿no? Exacto, sí, sí. La impermanencia, ¿verdad? Que dicen, Sí. la impermanencia, ¿no? Todo es así. No hay nada que puedas sujetar y mantener demasiado tiempo, ¿no? Sí. Tú hablas en tu libro y dices, no hay nada personal. Dices, no hay nada personal. El error de tomarte las cosas a nivel personal. Ay, sí, este ¿verdad? Es un gran tema. Es un temazo, sí. Porque la gente vive en ese nivel, ¿eh? Todo es personal. Cómo me ha mirado, qué me ha dicho y qué ha pasado es personal. No hay nada personal. No, porque es la historia del otro. El otro te mira según lo que le ha pasado, lo que está viviendo, sus juicios, sus expectativas, sus temores. Te dice según su historia. Y es uno de los principios del Tao, no te tomes nada personal. Claro. Y eso te dará alas. Claro, el otro siempre está hablando de él, está reaccionando sobre él, ¿verdad? Lo que pasa es que no se da cuenta, y es eso, ¿no? Que cuando te apunto a ti hay 3 dedos que me apuntan a mí. Y es eso, que cuando apuntamos al otro no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Es como respirar, hay que respirar y ser consciente. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy hablando como estoy hablando? ¿No? Es decir, parar un instante antes de reaccionar. Este canal se llama Miriam El Despertar. Es algo a lo que también todos o muchos estamos convocados, ¿verdad? Forma parte de la experiencia humana. ¿Qué es el despertar? ¿Qué palabras les pondrías tú al despertar espiritual? Despertar para mí es abrirse a la vida, es vivir siendo conscientes de que estamos viviendo, no que se nos pase el tiempo y no te das cuenta de lo que ha pasado, sino ser plenamente consciente del proceso, de la vivencia, del aquí y ahora y del vivir. Despertar es indagar internamente, es tener curiosidad para comprender los procesos internos. Despertar es no dar la espalda, es mirar de frente, es abrazar lo que aparece aquí y ahora, confiando que si ahora aparece es porque estoy preparada para ello. Antes hablábamos del inconsciente. Hay veces que es tan doloroso lo que una persona ha vivido que no está psicológicamente estable y preparada para afrontarlo, para transitarlo, para trascenderlo, y entonces se queda en el inconsciente. Y cuando vuelve a brotar es porque ya estamos preparados. Y lo único es que hemos de tener el despertar de abrir los ojos y mirarlo. Es como la sombra, cuando la alumbras desaparece. Cuando lo miras y te atreves y lo acoges, lo abrazas, lo transitas y lo trasciendes. Y eso hace que vayas como abriendo portales hacia lo que diríamos la luz, y decimos la luz porque nos da claridad para ver, es una metáfora la luz, es para ver, para ser consciente. Despertar es ser consciente de que formamos parte del cosmos, de la naturaleza, del universo, de la vida de los planetas, de la Tierra, de los animales. Formamos parte de ese cosmos.
del teos, que es lo divino, lo trascendente, que no es que esté allí y nosotros aquí, sino que está en nosotros y está en el todo. Es como una vibración más sutil que la del micrófono, la de la mesa o lo de lo más terrenal, por decirlo de una manera. Y luego está el andros, que es el ser humano, la conciencia humana despierta. Entonces, para mí, despertar es lo cosmoteándrico. Cosmos, teos, andros, en que estás conectada. Y curiosamente, hoy que se habla de las redes sociales y de la conexión, que estamos más interconectados que nunca a ese nivel, estamos muy desconectados del cosmoteándrico. Y despertar para mí es ese, wow, estoy unida al cosmos. El teos es la palabra griega de lo divino, ¿no? Del Zeus, Deus, Dios. Y la conciencia despierta, los seres humanos despiertos, ¿no? El andros. Cuando vivimos en ese estado de despertar, no se siente soledad, sientes lo que llamamos la no dualidad, estamos en la adualidad, es decir, en la unidad, y lo percibes, y eso es una fuente de gozo, de alegría, de bienestar y de confianza. Además, Miriam, eso es un patrimonio de todos, ¿verdad? Sí. Todos tenemos acceso a eso. Sí. ¿Cómo te vas a perder eso en esta experiencia humana, verdad? Sí, sí. Bueno, para eso hacemos eso, Miriam. Para eso te hemos invitado. Para Gracias. Eso hablamos de eso, claro que sí. Es verdad, por si alguien se anima a ir un poco más allá, ¿no? Y como tú decías ahora, la vida es sabia y te va trayendo y va abriendo cada flor en ti que tiene que ser revisada cuando llega el momento, ¿verdad? Que no lo decides tú, que es la vida la que es sabia, ¿verdad? Te quería preguntar, Miriam, en relación a tu trabajo con las personas, ¿qué crees que es lo que más les cuesta desprenderse? ¿Dónde necesitan ahí una mirada más profunda? ¿Qué síntesis nos puedes hacer de eso, ¿no? Del desprendimiento, del desapego, que es un camino que debemos iniciar y que iniciamos todo y que causa tanto dolor a veces en las personas? Lo que más cuesta es la autoimagen. La imagen que uno se ha formado de sí mismo, de no valgo, de soy débil, de es difícil, de no lo puedo hacer, de no atreverme porque no voy a llegar, o una autoimagen que confunde humildad por debilidad y que no es, o sea, humildad es fortaleza, es entereza, pero hay veces pues que uno se actúa desde el personaje débil. Y esa autoimagen a la que uno se ha aferrado y que se ha creído es lo que más cuesta, porque te crees que tú eres eso, ¿no? Y es que yo soy así. Miriam, te quería preguntar, en relación al poder de nuestra presencia, ese libro que tienes, hablas muchísimo de algo que me llamó mucho la atención en su momento. Decías, pregúntate qué hay de ti en cada situación. Pregúntate qué hay de ti en cada acción que realizas, ¿verdad? Pregúntate qué hay de ti ahora en tu trabajo, en esta relación. Qué gran pregunta que debemos hacernos todos, ¿verdad? ¿Qué hay de ti ahora, no? ¿Cuánto hay de ti o cuánta ausencia hay de ti ahora mismo? O sea, darte cuenta de ese indicativo es también un gesto de, voy a decir, de sinceridad, ¿verdad? Que debemos tener si queremos indagar en ese camino, en esa introspección, ¿verdad? En ese autoconocimiento, claro. Sí, a ver, la cuestión tampoco es que estemos autocentrados todo el rato mirándonos a nosotras mismas. O sea, no malentendamos esta pregunta de qué hay de ti, ya que
a lo que se refiere, y como bien también has dicho, es cuán presente estás. ¿Desde qué yo estás presente? ¿Desde ese núcleo sano que hablábamos? ¿O desde alguno de tus personajes y roles? ¿Desde dónde estás aquí y ahora? Y muchas veces no nos atrevemos a estar 100% presentes, o sea, ponemos las máscaras. Y no sé si sabes que la palabra sincera surge en la antigüedad, que se hacían los bailes con máscaras, y esas máscaras se hacían con cera. Entonces, sin cera es sin la máscara. Sí, cuán sincera es tu presencia aquí y ahora. Y lo que ocurre que como a veces estamos conectadas con esas capas más oscuras, que es la tristeza o es la rabia, y no queremos mostrarla porque tampoco queremos verla, claro. Y entonces nos ponemos la coraza. Y es una práctica de autoindagación, introversión, y poco a poco tirar del hilo para descubrir la gran belleza que eres. Exacto. Te quería preguntar, Miriam, ¿cuáles son tus dones? Porque todos tenemos algunos dones, ¿verdad? Y todos nos desarrollamos y nos amamos a través de esos dones, ¿verdad? ¿Cuáles son los tuyos? Al inicio compartí que hice la carrera de piano y de bellas artes porque pensaba que la comunicación era tan complicada. Digo, yo me escondo detrás de la música y de las pinturas. Pero la vida me fue llevando a compartir con grupos y a ver que había el don de la palabra, pero el don de la palabra conectada, de sintonizar con el otro. Y entonces tuve que aceptar ese don, que fue un trabajo, claro. Porque fue un don y lo tienes, pero quizá va en contra de lo que tú habías pensado que querías, pero es un don. Y lo bello del don es donarlo, compartirlo. Así que diría que el don de crear espacio sagrado, de crear espacio meditativo, en los retiros, en los grupos, en los talleres, el don de la conversación apreciativa, el don de crear un espacio donde la palabra nos lleva al silencio y el silencio nos lleve a una comunión. Qué interesante, aquello que crees que es lo mejor para ti y lo que la vida tiene para ti, ¿verdad? Pueden perfectamente no coincidir para nada y ese es el desafío del amor constantemente en nosotros, ¿eh? Por lo tanto, hay que abrirse, por eso decía que me parece maravilloso lo del reconocimiento de los dones, porque ahí es fácil expresarte, ¿verdad? Y fácil, como decías, dar. Porque esa es la palabra, dar, ¿no? El amor se da. Sí, porque si tienes un don y no lo expresas, se marchita. Y te marchitas. Sí. Como decía Pablo Picasso, tienes que descubrir tu regalo, pero una vez lo descubres, el regalo es darlo. Descubrir tu don y el don es darlo. Exacto, sí. Bueno, estamos llegando a la parte ya final, Miriam. Sí. Tú has visitado la India varias veces. Más de 50. Más de 50 veces. La pregunta sería, ¿qué hemos de aprender de Oriente y qué podríamos aportar a Oriente? Bueno, es una gran pregunta y claro, responderé generalizando, pero hay un vivir el presente en Kairos, no en Cronos. Es decir, el tiempo suizo, que aquí quizá los latinos no tenemos tan suizo, pero un poquito más que en Oriente sí,
de lo lineal, y en la India tienes que fluir con lo que se va dando. Aparentemente hay mucho caos en la circulación y tú estás en una gran ciudad y hay vacas, hay ovejas, hay elefantes, hay rickshaws, hay motos, hay coches, hay autobuses. Y la circulación más o menos, dices, es que tendría que haber muchos más accidentes de los que hay, pero porque hay ese estar presente, ¿eh? Para mí es un aprendizaje, es el de estar presente, el amor por lo trascendente, y luego hay dos cosas muy arraigadas en la India. Una es el karma, que os explicaré, y otro es el aportar parte de tu riqueza, que tu riqueza es tu tiempo, tu cuerpo y tu dinero, a un fin espiritual. ¿Por qué? Porque está ligado con el karma. Si tú ganas un dinero y ese dinero solo lo gastas para enriquecerte más, para comer, beber, enviciarte y ganar más, la ley del karma es que te quedas ahí atrapado en eso. Y ellos está como muy arraigado que parte de su tiempo y de su riqueza sea para un fin espiritual, porque eso les dará un beneficio, y aquí entramos en la ley del karma. Hay muchas explicaciones que dan diferentes visiones cosmológicas y religiosas sobre qué ocurre después de la muerte, y la vida y la muerte. Y para mí una de las que es como más coherente es la ley del karma, es decir, que tú con lo que vas sembrando es lo que cosecharás, es lo que diríamos aquí, ¿eh? Si siembras manzanos, no cosecharás nueces, ¿no? Y entonces, si yo siembro violencia, la violencia retornará a mí de alguna forma. Y para mí ese ser consciente de lo que siembras ahora, igual inmediatamente no recibes el retorno, pero eres un jardinero de la vida. Claro, no hay nada fuera de ti, ¿verdad? Regresa a ti. Estamos acabando, Miriam, pero ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Estás a punto de editar una nueva obra? Sí. ¿Nos puedes avanzar algo? Un poquito. ¿Un poquito? Luego hacemos otro día en más profundidad. Venga. Sí. Llevo ya unos años trabajando el poder de las imágenes interiores. Fíjate que hoy nos hemos centrado sobre todo en la palabra, pero nuestra mente piensa a través del lenguaje de la palabra y del lenguaje visual. Entonces, el libro en el que llevo ya más de un par de años trabajando es cómo cosechamos las imágenes internas. Y fíjate que sí que te he respondido sobre la autoimagen, que nos cuesta soltar nuestra autoimagen. Tenemos imágenes que han sido introyectadas desde nuestra infancia, a través de nuestros padres, de lo que en la cultura nos han dicho, de lo que era guapo, lo que era hermoso, que había que ser delgada, había que ser así, que se había que combinar la ropa, no sé qué. Toda esta serie de imágenes que de pequeños hemos ido bebiendo y que de alguna forma están en nuestro interior. Luego tenemos imágenes que creamos nosotros a través de la imaginación, y te imaginas cosas que ni siquiera van a ocurrir. ¿Cuánta energía pierdes con eso, no? Y luego tenemos imágenes que son canal, que nos vienen dadas. Y hay muchos místicos que tuvieron una visión y eso les abrió. Santa Teresa de Jesús, Ramón Llull, un amerindio cristiano que tuvo una visión y que le curó esa imagen. Entonces he hecho todo un estudio también de las imágenes filosóficas, de las imágenes en los textos sagrados,
de las imágenes de nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, de las imágenes sanadoras, de las imágenes que nos enferman y cómo trabajar con esas imágenes. Wow, qué interesante. Sí. Esa imagen ya es un paso más de la palabra, ¿no, Miriam? Eso ya es un archivo con imagen, Con imagen. ¿verdad? Que vamos arrastrando a lo largo de la vida, ¿eh? Y bueno, el libro se titula El paisaje interior y el subtítulo Imágenes transformadoras. Qué bueno. Imagínate una imagen que con la fuerza que emerge te saca de todas esas corazas. Sí, sí, cambia totalmente tu cosmovisión, ¿verdad? Y ves de nuevo toda la belleza que eres. Qué bello. Muy bien. ¿Podemos acabar, Miriam? Sí. Con una de tus meditaciones. Soy fan de tus meditaciones. Voy a dejar aquí tu web para que vayan a ella si alguien necesita ese instante de paz absoluta, de silencio, de meditaciones guiadas. Sí, en mi web tengo bastantes meditaciones, sí. Y bueno, que es mi nombre, ¿no? Sí, a ver, para meditar, pues quizás, bueno, cerrar los ojos, aunque podemos aprender a meditar con los ojos abiertos también, a relajar los hombros, relajar el rostro, relajar donde estamos sentados, sentir nuestra pelvis bien colocada. Y entonces respirar de forma natural, de manera que sintamos el aire que entra, el aire que sale. Inspiro calma, exhalo calma y voy dejando que mi mente y mi ser se centren en percibir el cuerpo relajado, el rostro tranquilo y cualquier pensamiento innecesario, déjalo pasar como una nube que pasa. Inspiramos paz. Y dejamos que nuestro ser vaya conectando con la calma. Deja que este espacio de calma disuelva cualquier pensamiento innecesario. Inspira paz. Relaja, suelta. Ábrete a la presencia. Y deja que esa presencia actúe y sea en ti. Date ese espacio de apertura y de calma. Y poco a poco puedes agradecer este momento
Inspirar con más profundidad. Abrir los ojos, mover los dedos de los pies, de las manos. Y muchas gracias.